Hola, soy Juan Camilo Estrada y bienvenidos a Epicentro. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de una alimentación saludable para la microbiota intestinal. También conoceremos los beneficios de los alimentos fermentados. Gilberto Patiño, microbiólogo industrial y ambiental, será nuestro experto en el día de hoy. Comencemos con saber qué es la microbiota. La microbiota tiene un montón de funciones en todo nuestro cuerpo. La microbiota es un órgano más que está constituido de un montón de bacterias, levaduras y virus, entre otros microorganismos. En los últimos años, muchos científicos han encontrado que ese órgano, que lo llamamos el órgano olvidado, tiene un gran potencial para mejorar nuestra salud. Esa microbiota influye en la digestión. Cuando consumimos un alimento, es la microbiota la encargada de digerirlo y decir esto no sirve, esto no nos sirve, y aprovechamos ciertos nutrientes. El sistema inmunológico también está muy influenciado por los microorganismos. Se ha encontrado que personas con una microbiota un poco deteriorada, lo que sucede es que agentes externos como patógenos y bacterias con potencial para hacernos una infección, lo que ha hecho esta microbiota es que nos defiende de esos factores externos. También hay otros científicos y otra rama que postulan la microbiota como un segundo cerebro por toda la influencia que tiene en nuestro cerebro. Entonces de ahí prevenir un montón de enfermedades. Entonces la microbiota es ese órgano que, si bien digamos está ubicado principalmente en nuestra parte intestinal, tiene influencia sobre muchas otras partes de nuestro cuerpo. Sí, porque a ver, digamos, microbiota es todo lo que es una comunidad de bacterias, ¿cierto? Y esa comunidad no solo está en el intestino. Por ejemplo, si a uno le hacen un raspado en su lengua, van a encontrar que ahí hay una comunidad de bacterias específicos. Y esa es una microbiota. Entonces, las bacterias que tenemos en nuestro paladar, que son diferentes a las del intestino, son dos microbiotas. Podríamos llamar la microbiota intestinal y la microbiota bucal. También pasa en nuestras manos. Entonces, cada zona de nuestro cuerpo tiene unos factores diferentes y eso hace que la microbiota sea muy diferente en cada punto. Solo que digamos que la microbiota en la que más se viene trabajando es la intestinal, porque es la que tiene una mayor influencia en nuestra salud. ¿Acaso ustedes conocen por qué todos los seres vivos tenemos microbiotas? Debemos recordar que evolutivamente, cuando la mayoría de científicos han hecho estudios de dónde provienen los animales y de dónde viene esa evolución, han sido las bacterias los primeros agentes vivos en el planeta y se ha comprobado científicamente. Y de ellas fueron las que se encargaron de modificar la atmósfera de la Tierra para que pudieran colonizar otros animales, plantas y el océano se modificara. Entonces, en esa escala de tiempo, ellas son como las primeras. Por eso los nuevos organismos que han ido apareciendo, como plantas, animales, el suelo, han adquirido esas bacterias porque ellas siempre han estado ahí primero. Entonces, cada organismo en el planeta tiene una microbiota. Por ejemplo, si analizamos una planta de frijol con otra planta, por ejemplo, alberja, vamos a encontrar que las dos tienen bacterias, pero son bacterias diferentes. Posiblemente la de alberja tenga unas bacterias que le ayudan a fijar nitrógeno y las del frijol algunas que le ayudan con los ciclos de absorción de nutrientes. Entonces esas comunidades que tiene cada una conforman la microbiota de la alberja y la microbiota del frijol, como sucede con la microbiota de un animal, con la microbiota de otras plantas. ¿Sabían que la microbiota de cada persona es diferente? En otras palabras, podríamos describirla como el carnet de identidad personal, ya que es única en cada individuo y adquiere rasgos beneficiosos o perjudiciales a partir de los alimentos que incluimos diariamente. Ahora bien, ¿las microbiotas se pueden transformar? La microbiota constantemente se está modificando. Si bien hay algunas familias de bacterias que ya las tenemos porque las hemos heredado de nuestra madre y nos han acompañado por muchos años y por toda nuestra vida, también hay otras que se modifican. Por ejemplo, si tú tienes una dieta y pasados unos días, digamos un mes o incluso hasta una semana, te vas a otro país y empiezas una dieta diferente, estás ingresando unos microorganismos diferentes y esa microbiota se ve modificada. Cabe resaltar que la microbiota es un órgano que, si bien todas esas bacterias están acá en nuestro intestino, también tenemos bacterias en nuestra piel, en nuestras manos, en nuestros pies. Entonces la microbiota que hay en el intestino es muy diferente a la que tenemos en nuestras manos. Y se ha encontrado que como nuestras manos están en contacto con muchos agentes todo el día,
pues esa microbiota en nuestras manos varía, incluso en un solo día podría cambiar la diversidad de bacterias que tenemos en nuestras manos, cosa que no pasa en el intestino, que sí toma un poco más de tiempo esos cambios. La composición de la microbiota intestinal puede verse afectada por diversos factores como la genética, la lactancia materna, los alimentos y medicamentos que consumimos, la edad, el nivel de estrés y numerosas patologías. Veamos ahora cuál es el método que beneficia a la microbiota. Hay varios factores que han atentado contra la microbiota y en los últimos años se ha encontrado que lo que son, por ejemplo, antibióticos, el exceso de higiene, en cada momento estarnos agregando alcohol, desinfectantes, eso que nos dicen que elimina un 99% de las bacterias, nosotros somos gran parte de bacterias, es como si estuviéramos también eliminando esa inmunología de nuestro cuerpo. Entonces, básicamente, para uno identificar qué alimentos o qué factores están atentando contra la microbiota, son esos ultraprocesados, ultrarrefinados y todo eso que, digamos, la industria nos ha traído poco a poco. Los alimentos que más ayudan a fortalecer la microbiota, pues se ha encontrado que son los alimentos fermentados, porque ellos son muy ricos por su naturaleza en bacterias buenas. Entonces esas bacterias ayudan a que esa microbiota sea más equilibrada, más rica. Otros factores es, por ejemplo, la fibra, los alimentos como las verduras, las leguminosas, los granos, la buena hidratación también es un factor muy fundamental para mantener la microbiota activa. Gilberto nos mencionó la importancia de los fermentados y en un momento conoceremos sobre ellos y por qué son tan beneficiosos para nuestra salud. En el proceso de la fermentación, los azúcares se convierten en ácidos, gas o alcohol, que actúan como conservantes naturales del alimento. Gilberto nos explica a continuación cuáles son precisamente esos alimentos que usualmente conocemos como fermentados y otros que están siendo consumidos. A ver, básicamente cuando nosotros vamos a un supermercado, gran parte de los alimentos se dice que aproximadamente un 40% son fermentados. Por ejemplo, el chocolate es un alimento fermentado, el café es un alimento fermentado, tenemos los yogures, todo lo que son los lácteos, quesos, tenemos también las cervezas, los vinos, las aceitunas, los pepinillos, está la kombucha, el chucrut, el kimchi, está el miso. O sea, hay una gran gama de alimentos que ancestralmente se preparaban de forma artesanal, solo que llegaron otras empresas, los fueron desplazando y se desaparecieron. Pero la fermentación tiene una gran gama de alimentos. Que hacemos es integrar unos procesos fermentativos para aportar un montón de beneficios que tienen estos procesos de fermentación en la salud. Contamos básicamente con 4 líneas de fermentación, pero lo que resume a todos estos alimentos fermentados es que son como un vehículo que están ingresando en cada momento microorganismos buenos. El ejemplo más básico es cuando un bebé se nutre de la leche materna, que la leche materna es un vehículo de bacterias buenas, así lo hacemos con nuestros alimentos fermentados. Entonces tenemos la kombucha, que es una bebida fermentada a base de té con un cultivo de probióticos. También tenemos familias de los lactofermentados, como el kimchi, el chucrut, que es una fermentación de vegetales, también donde se utilizan unos microorganismos que son esenciales en la microbiota intestinal. También tenemos el tempe, que es una fermentación de granos, sea de garbanzo o de soya, y ahí también estamos ingresando un montón de nutrientes que son esenciales para nuestro intestino. Entonces eso es como lo que tratamos de hacer, de integrar, tener un portafolio que pueda ofrecer todos esos microorganismos que algunos alimentos han obligado a desplazarlos de nuestro intestino. Estos alimentos ayudan a mejorar las digestiones debido a que han sido parcialmente predigeridos por bacterias o levaduras. Ahora conozcamos de dónde viene la cultura de la fermentación. Que somos de los primeros que hemos incursionado, porque no es muy familiar hablar de kombucha, de kimchi, de tempe, de todos estos alimentos en Colombia. Porque otros fermentados que conocemos y que son muy populares en el mercado son ya, por ejemplo, los derivados lácteos, la cerveza, los vinos, todo lo que son los quesos, pero nosotros enfocamos la fermentación más un poco a lo saludable y no, pues digamos, como otros fines de la fermentación alcohólica, como en vinos, cervezas, que son los productos más conocidos en el mercado. Sabemos que los orientales tienen una forma de alimentarse muy diferente a la occidental.
Ahí fue donde vimos ese potencial de cómo integrar estos alimentos de otras culturas a nuestro país. Y lo que queríamos con integrar esos alimentos era ofrecer esos beneficios que para otras culturas por muchos años ha sido parte de su salud preventiva mediante la alimentación, pero vimos un gran potencial como en Colombia había un nicho de mercado que lo estaba pidiendo, pero no había quien ofreciera este tipo de productos con tanto potencial para la cultura y la cantidad de enfermedades en las que ahora nos encontramos envueltos como sociedad. Entonces ahí vimos un potencial para integrar esos alimentos de otra cultura. La fermentación ha sido utilizada por el ser humano desde la antigüedad como una forma de conservar los alimentos durante largos periodos. Por eso Gilberto suele decir que estos son alimentos ancestrales para intestinos modernos. Hablamos de alimentos ancestrales porque toda la fermentación es súper antigua. El ser humano ha evolucionado con la fermentación. Si pensamos en un vino, en un queso, en la kombucha, en todos estos fermentos son muy antiguos. Pero son estos alimentos ancestrales los que vienen ofreciendo un montón de soluciones para la actualidad y son para intestinos modernos porque ahora es donde vemos unas altas tasas de desarrollo de enfermedades gastrointestinales, diabetes, un montón de enfermedades metabólicas que están asociadas a la pérdida de esas bacterias buenas, pero que esos alimentos ancestrales y culturas milenarias los tenían como base en su pirámide pues, de alimentación. Entonces, son alimentos ancestrales para intestinos modernos básicamente porque caen súper bien en los problemas de salud que tenemos actualmente. Estos alimentos están compuestos por probióticos y prebióticos, pero ¿cuál es su diferencia? Bueno, la diferencia más básica para uno identificar un probiótico y un prebiótico es que el probiótico es ese organismo vivo, por ejemplo hablando de bacterias o también pueden ser levaduras, esos microorganismos buenos que consumidos continuamente ayudan en la microbiota intestinal. Eso es un probiótico, esos organismos que hacen parte del intestino. Y el prebiótico son los alimentos de esas bacterias o de esos microorganismos. Entonces ahí encontramos las proteínas, los alimentos muy ricos en fibra, en muchos aminoácidos. Por eso cuando vamos donde un nutricionista también se nos recomienda una dieta muy balanceada, rica en fibra, en granos, porque todos ellos lo que están haciendo es ingresar alimentos para que estos microorganismos tengan algo de qué alimentarse. Entonces el prebiótico es como el que está después alimentando a esas bacterias que son los probióticos. En los alimentos probióticos tenemos la kombucha, el kimchi y el chucrut. Esos tres alimentos se ha encontrado que tienen unas familias de bacterias que son muy similares a las que tenemos naturalmente en el intestino. Entonces ahí estaríamos hablando de microorganismos buenos para nuestro intestino, en kombucha, kimchi y chucrut. Pero en prebióticos tenemos el tempe, que el tempe es un alimento muy rico en proteína y tiene una gran gama de aminoácidos que son esenciales para el intestino. Entonces tenemos como ese mix, ese conjunto de probióticos y prebióticos. La kombucha es un té fermentado a través de una colonia de microorganismos y que se ha consumido en China por más de 2000 años, donde se le conoce como el elixir de la salud inmortal. Gilberto nos cuenta cómo la medicina ha acogido este tipo de alimentos para el bienestar de las personas. Mira, inicialmente creíamos que iba a ser un campo muy difícil porque veíamos a la medicina actual y tradicional un poco lejos de lo que son estos alimentos que son más una salud preventiva. Pero luego empezamos a ver que también habían muchos médicos de la salud que se estaban preguntando y estaban leyendo un montón de artículos y veían en esos alimentos hay un gran potencial para prevenir un montón de enfermedades. Entonces en un inicio fue difícil porque incluso teníamos hasta un poco de miedo cómo mostrar estos alimentos y argumentarlos hasta ante los médicos de la salud, pero después fueron ellos los que empezaron como a investigar y a ver, no, es que tienen razón, esos alimentos fermentados y con esos microorganismos sí tienen unos beneficios para la salud. Y ha sido muy chévere porque este es el momento en el que muchos nutricionistas trabajamos con ellos y ellos ponen nuestros alimentos en los planes de salud de muchas personas, han obtenido muchos beneficios, hemos trabajado con algunas clínicas también que están integrando estos alimentos, entonces es un mercado que se va educando, culturizando y va creciendo. El consumo de microorganismos vivos ha sido beneficioso para la salud de las personas. Después de la pausa, veremos por qué el estado físico tiene relación con el bienestar de la microbiota.
En los últimos años se ha observado un evidente auge y aumento de interés por parte de los consumidores de alimentos saludables en los alimentos fermentados, debido a los efectos positivos que son capaces de ejercer y de relacionarse con la función de la microbiota intestinal. El físico de cada persona se relaciona con la microbiota intestinal. Veamos por qué. Se ha encontrado por muchas investigaciones que dependiendo la microbiota que tiene cada persona, también es su estado físico. Y en algunas personas se ha encontrado que, por ejemplo, personas con obesidad tienen unas bacterias diferentes a personas que tienen, digamos, un peso más bajo. Y eso está relacionado a que conforme son nuestras bacterias intestinales, es también un poco la dieta que nosotros llevamos a cabo. Una persona que está enseñada, digamos, a consumir unos alimentos más ultraprocesados, más ricos en grasas, que le pueden aportar mucho más en subir su peso, se ha encontrado que tiene una microbiota que está asociada a consumir ese tipo de alimentos. Diferente a una persona que está enseñada a una dieta, digamos, un poco más de verduras, más balanceada. Entonces hay una estrecha relación entre esa comunidad de microorganismos que tenemos en el intestino y los alimentos que consumimos, que finalmente están relacionados con nuestra salud, o sea, si somos obesos, si desarrollamos diabetes. Se dice que nuestra microbiota tiene aproximadamente, o nuestro intestino, aproximadamente unos 10.000 neurotransmisores. Los neurotransmisores son aquellos que envían esas señales a nuestro cuerpo cuando algo puede estar bien o puede estar mal, o simplemente es una señal de comunicación celular. Nosotros tenemos una conexión entre nuestro intestino y el cerebro que se llama el nervio vago y es como una autopista. Esa autopista tiene dos sentidos, un carril que sube y uno que baja. Entonces, si bien el cerebro está enviándonos señales en cada momento, también la microbiota, cuando ciertos microorganismos producen, por ejemplo, la serotonina u otras hormonas, esas también influyen en el cerebro porque es una señal que se envía al cerebro. Por ejemplo, tenemos hambre, hay una infección, estamos mal, estamos estresados, hay un dolor de cabeza. Eso también se ha encontrado que está muy relacionado a los compuestos que hay en la microbiota. Finalmente escuchemos el mensaje que nos deja Gilberto sobre la importancia de una buena alimentación saludable para el bienestar de la microbiota. Nuestra microbiota es un órgano totalmente sensible. Ese órgano que está en nuestro intestino se ve influenciado por muchos factores externos, incluso la temperatura, donde nos desarrollamos, el estrés, pero ha sido la alimentación uno de los factores cruciales que se ha encontrado que puede influir en nuestra microbiota. Y es porque esos nutrientes que ingresamos están en contacto directo con esas bacterias intestinales y a medida que el producto o el alimento presenta menores nutrientes y no es tan bueno nutricionalmente para esa microbiota, pues ella se ve afectada y de ahí nuestra salud no se ve tan bien como debería estar. Entonces una alimentación balanceada, rica, siempre que vamos a un mercado y nos cuestionamos qué estamos consumiendo, si es un alimento que realmente nos nutre, esa pregunta yo creo que es esencial para nosotros poder tener una microbiota intestinal. Yo creo que no hacen falta, digamos, tener grandes estudios o doctorados para llegar frente a una vitrina y poder identificar qué alimentos realmente nos nutren y qué alimentos simplemente están ahí por el hecho de estar y venderse y ser algo más de la industria. Y poco a poco vamos llegando al final de nuestro programa de Epicentro, pero antes vamos a repasar con ustedes las fotografías que nos comparten a través de nuestro correo electrónico epicentroTVagro@gmail.com. Esta es nuestra sección y su sección Más cerca del campo. Juan Felipe Muñoz desde San Vicente de Ferrer nos comparte estas 3 fotografías y en esta primera podemos observar estas hermosas flores. También nos comparte este hermoso cultivo que tiene en su finca. Y también nos comparte esta fotografía después de la cosecha de la papa criolla. Ahí se ve que están armando los bultos. Esperamos que también nos llegue a nuestro canal TV Agro un bulto bien cargado. Iván Mejía desde Medellín nos comparte también esta fotografía de una orquídea. Miren ustedes el color amarillo tan hermoso que tiene esta flor. Y muchas gracias por participar en la sección Más cerca del campo TV. Recuerden que pueden enviar cualquier fotografía, video, comentario que los acerque al campo a nuestro correo electrónico epicentrotvagro@gmail.com o también publicarlas en las redes sociales con el hashtag #Más cerca del campo TV.
Y así finalizamos este nuevo programa de Epicentro. A ustedes que siempre nos acompañan, muchas gracias y recuerden que una vez finalizado este programa lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Soy Juan Camilo Estrada y nos vemos en una próxima ocasión.